La iglesia en los días apostólicos estaba llena de poder. Hoy los cristianos están espiritualmente sin vida. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido para que los cristianos parezcan estar separados de la fuente de ese poder? Las noticias nos bombardean constantemente con informes de nuevos poderes desatados por la ciencia. Nunca el mundo ha tenido a su alcance poderes más estupendos que los que tiene hoy. Las naciones están almacenando armas horribles de un poder increíble en una loca carrera por la supervivencia. Los fabricantes están construyendo máquinas con una potencia de salida cada vez mayor para satisfacer al público comprador hambriento de energía. Los adictos a la comida saludable están vendiendo pociones nuevas y poderosas que garantizan el rejuvenecimiento de los impotentes y los ancianos. Incluso las iglesias están vendiendo a la gente nuevas formas de aprovechar los poderes ocultos que yacen latentes dentro de ellos. Sin embargo, la gente de hoy está espiritualmente más vacía, sin vida y sin poder que nunca. Las iglesias parecen estar desprovistas de cualquier poder espiritual real. ¿Por qué? ¿Qué ha ido tan mal? Nos estamos perdiendo la verdadera fuente de poder que infundió a la iglesia original en los días apostólicos. Hay una razón por la cual la gente está espiritualmente vacía, insatisfecha, frustrada. La gente ha estado buscando la fuente de poder equivocada. Las iglesias buscan sustitutos materiales, panaceas psicológicas, pero no lo son. Mirando a la verdadera fuente de poder que llenó a los apóstoles y a toda la iglesia en los días apostólicos. Note la fuente de ese poder. Que el Dios de vuestra esperanza os llene de todo gozo y paz en vuestra fe, para que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13, traducción de Moffat. Fíjate, ¿lleno de qué? Con toda la alegría y la paz. ¿Por qué poder? Por el poder del Espíritu Santo. La iglesia inspirada y original del Nuevo Testamento fue llena del poder del Espíritu Santo. Eso no lo vemos hoy. En cambio, vemos la pseudo-espiritualidad insípida y un emocionalismo humano descontrolado disfrazado como el poder de Dios. Considere qué poderoso poder espiritual inundó a la iglesia en los días apostólicos. Y cuando ellos, la iglesia inspirada, hubieron orado, el lugar donde estaban reunidos tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con denuedo. Hechos 4:31. La predicación inspirada, no los sermones suaves y ronroneantes, vino de los apóstoles. ¿Dónde ves ese tipo de poder en las iglesias de hoy? No se trataba de una especie de éxtasis emocional descontrolado, pseudo-espiritualidad generado humanamente, que a menudo se presencia en las campañas de evangelización. Este era el verdadero poder de Dios, no un emocionalismo falsificado y descontrolado. Pero, ¿por qué son inspirados, poderosos? ¿Sermones espirituales que generalmente no se escuchan hoy? ¿Han perdido las iglesias el contacto con el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos cristianos profesos saben realmente qué es el Espíritu Santo, por qué lo necesitan y cómo pueden recibirlo? ¿Y cuántos saben realmente cuándo han recibido el Espíritu Santo? ¿Cuántos realmente creen que Dios actúa o opera en las vidas humanas a través del Espíritu Santo? ¿Por qué casi ninguna de las iglesias y ministros está de acuerdo acerca de qué es el Espíritu Santo o acerca de por qué necesitamos el Espíritu Santo? ¿No es hora de que entendamos la verdad sobre este tema tan vital? La mayoría de las personas desconocen por completo la advertencia de Pablo de que habría muchas iglesias falsas predicando diferentes doctrinas sobre el Espíritu Santo, engañando a muchos para que acepten un espíritu diferente del único y verdadero Espíritu Santo revelado en las Escrituras. Note, pero temo, Pablo estaba apenado, él sabía lo que vendría en nuestros días, no sea que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos se corrompieran y se apartaran de la sencillez y pureza que hay para con Cristo. La doctrina de Cristo es sencilla. Cuando la entendemos, no es un misterio teológico. Continuando con 2 Corintios 11, 3, 4. Porque si el que viene, cualquier falso ministro que viene en el nombre de Cristo, predica a otro Jesús,
El mundo está lleno de predicación de un Jesús diferente que nació, murió y resucitó en un momento diferente al del verdadero Mesías. Un Jesús diferente que rechazó las leyes inmutables del Padre, a quien no hemos predicado, dice Pablo. O si recibís otro espíritu que no habéis recibido de la predicación de los apóstoles, podríais portarte bien con él o aceptarlo. Eso es lo que ha sucedido hoy. Pablo advirtió acerca de recibir un espíritu diferente y un evangelio diferente. Esta advertencia profética de Pablo ya se ha cumplido. El cristianismo profesante está dividido en 2% de denominaciones diferentes que predican doctrinas diferentes de las que los apóstoles inspirados lo hicieron. Es hora de que enfrentemos los hechos directamente y busquemos en la Biblia para ver lo que Dios revela acerca de su Espíritu Santo. Solo hay un Espíritu Santo, solo una fuente de poder espiritual divino. Sin ella nunca obtendremos la vida eterna. ¿Cómo lo recibimos? Abra su Biblia en Lucas 11:13. Aquí están las propias palabras de Jesús. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Observe que el Espíritu Santo es un don. Se llama un regalo en Hechos 10:45 y 11:17. Entonces el Espíritu Santo no es algo con lo que nacemos. ¿Es algo que ganamos? Es la fuente del poder espiritual que necesitamos, pero que recibimos como un don al pedírselo a Dios. Pero, ¿cómo sabemos que Dios nos escucha cuando le pedimos en oración? Aquí está la respuesta. Cualquier cosa que pidamos, la recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos lo mandó. Primera de Juan 3:22-23. Note que no solo debemos arrepentirnos y creer en Jesucristo, sino que también debemos obedecer al Padre. Eso es amor. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan 5:3. Si cumplimos estas condiciones rindiendo nuestra voluntad incondicionalmente a Dios, Él nos responderá. Entonces, podemos recibir su Espíritu Santo. Observe cómo esto se explica nuevamente en Hechos 2:38. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así es como usted comienza, por arrepentirse, alejándose de sus pecados pasados a través de la sangre de Cristo, siendo bautizado, sumergido. A usted entonces se le promete incondicionalmente el Espíritu Santo de Dios. Dios se ha comprometido a realizar su parte, si tú primero realizas la tuya. A partir de entonces usted puede pedirle a Dios que lo dirija a través de su Espíritu Santo para llevar una vida nueva de conformidad con su palabra revelada, la Biblia. Para continuar, en Hechos 5:32 se lee: y nosotros, los apóstoles están hablando, somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Note el énfasis puesto en la obediencia y en la sumisión de su mente a la voluntad de Dios, a la ley de Dios. Jesús dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Dios espera una actitud sumisa y obediente antes de recibir el Espíritu Santo. Qué claro es que el Espíritu Santo es el espíritu de total sumisión y obediencia al Padre. Este es el camino hacia una vida plena, abundante y llena de poder. ¿Cuántos de ustedes se sienten vacíos y frustrados, se sienten espiritualmente sin vida? He aquí cómo llevar una vida rejuvenecida y fructífera, cómo estar imbuido del poder de Dios. Fíjate en el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22 y 23. Es por los frutos del Espíritu que sabes que has recibido el Espíritu Santo de Dios. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús, Mateo 7:20. El primer fruto es el amor. El amor es el mayor poder espiritual en la tierra. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado, dice Pablo en Romanos 5:5.
El cumplimiento de la ley es el amor. Es la respuesta de Pablo en Romanos 13:10. El amor es una fuerza espiritual piadosa, impartida por el Espíritu Santo, que canaliza la voluntad humana hacia la obediencia a la ley de Dios. Si amas a Dios, por el poder de Dios, no por tu fuerza humana, estarás guardando todos los mandamientos de Dios, los 10. Nadie que continúa quebrantando la ley de Dios ha recibido el Espíritu de Dios o tiene el poder de Dios obrando en él. Eso significa que millones de cristianos profesos engañados pero sinceros, que no han rendido su voluntad a Dios y que no guardan todos los 10 mandamientos, nunca han recibido el Espíritu de Dios. Todavía no se han convertido y nunca se convertirán hasta que se rindan a la ley espiritual del amor de Dios. Los otros frutos del Espíritu mencionados por Pablo en Gálatas 5:22 amplifican la actitud de amor. La obediencia a Dios no es dura, cruel e inflexible. Es un gozo, es pacífica y amable. Se expresa en el dominio propio. El dominio propio es la clave del verdadero poder espiritual. La mayoría de las personas no pueden llenarse de poder espiritual porque no han estado dispuestas a ejercer dominio propio. El poder descontrolado es peor que ningún poder en absoluto. Sé que esto es difícil de creer. Es probable que a algunos de ustedes se les haya enseñado que no pueden recibir el Espíritu Santo hasta que no recuperen sus emociones, hasta que rechacen la ley de Dios. Esa enseñanza engañosa resulta de escuchar un evangelio diferente al que predicó Jesús. Así fue Caín, que odió a su hermano Abel. La ley del amor de Dios ha sido su mensaje desde el principio. 1 de Juan 3, 11, 12. Pero los hombres lo han rechazado. El hombre nació sin la chispa vital que le permita vivir eternamente. El hombre es mortal, el hombre está sujeto a la muerte. Note, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si Cristo está en vosotros, viviendo la misma vida en nosotros ahora por el Espíritu Santo, como él vivió por el Espíritu Santo mientras estaba personalmente en la tierra. El cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel, el Padre, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8, del 9 al 11. ¡Qué sencillo! El Espíritu Santo imparte el poder para comenzar la vida eterna. Heredamos la vida mortal a través de Adán. Nos convertimos en herederos de la vida eterna, herederos de Dios, al ser engendrados por medio del Espíritu Santo, que es la vida de Dios. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, no en un alma inmortal. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito, dice Juan, para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 de Juan 5, del 11 al 13. La vida eterna con un poder espiritual sin fin es un regalo de Dios. Es un atributo del Espíritu Santo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Romanos 6, 23. Si ya lo tuviéramos, no sería un regalo, sería heredado. Pero el Espíritu Santo hace más que impartirnos la posibilidad de la vida eterna. Nos imparte las características del Todopoderoso, el Todopoderoso Dios Padre. Esa porción del Espíritu Santo que una persona puede recibir si la pide a Dios conforme a su voluntad, puede compararse con el germen o esperma de la vida física. Nos transmite las características y atributos espirituales de Dios. Primero, observe que el Espíritu Santo, el germen por el cual somos engendrados, proviene del Padre. Dios tiene características masculinas, por eso le llamamos Padre. Somos llamados hijos engendrados de Dios. 1 de Juan 5:1. Dios, entonces, tiene el poder de engendrarnos como sus hijos. Él nos engendra por su Espíritu. Cada porción del Espíritu, por la cual somos engendrados, se denomina en la Biblia un germen o semilla. Pedro nos dice que somos engendrados de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece. 1 de Juan 1:23. Jesús completa esto diciendo que finalmente debemos nacer de nuevo, en la resurrección cuando seamos espíritu. Juan 3, del 5 al 8. Segundo,
Observe que un atributo del Espíritu de Dios es el carácter perfecto. El Espíritu Santo, germen de vida eterna, nos transmite esa posibilidad. Es el espíritu de obediencia, de perfección. Cada hijo engendrado de Dios debe pedirle a Dios el poder para resistir el pecado. Debemos dejar que Cristo viva su vida en nosotros a través del Espíritu Santo. Si Cristo mora en nosotros por medio del Espíritu Santo, tenemos el poder que nos capacita para resistir la práctica del pecado. Note lo que Pablo escribió. Porque lo que quiero, eso no lo hago, sino lo que aborrezco, eso hago. Así que, si hago lo que no quiero, consiento en que la ley es buena, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no mora el bien, porque el querer está presente en mí, pero cómo hacer el bien no lo hallo. Romanos 7 del 15 al 18. Note cuán débil e impotente para resistir el pecado era Pablo en realidad. Necesitaba la ayuda divina, el mismo poder que estaba en Jesucristo y que lo capacitó para resistir el pecado. Ese poder viene del Espíritu Santo de Dios. La conversión comienza con el arrepentimiento. Conversión significa cambio. El arrepentimiento significa un cambio del mal al bien. Es un cambio de mentalidad, pero ese cambio no es suficiente. Debemos recibir el Espíritu de Dios para que ese cambio sea permanente. Nuestras mentes necesitan ser desarrolladas para llegar a ser como la mente de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Pero, ¿cómo es esto posible? Su Biblia revela que hay un espíritu en el hombre. Job 32:8. No es el hombre, es algo en el hombre. Conectado con el cerebro físico, forma la mente humana, imparte el poder del intelecto y la personalidad que ningún animal puede tener. Este espíritu en el hombre no es consciente de sí mismo, no puede saber aparte del cerebro. Es esencia espiritual, es un espíritu humano. El hombre, con este espíritu, solo conoce las cosas físicas. Requiere la adición de otro espíritu, el Espíritu Santo de Dios, para abrir la mente humana a la comprensión de las cosas espirituales. 1 Corintios 2, del 9 al 11. La mente de la carne, con la cual nacisteis, es muerte, produce muerte por el pecado, pero la mente del Espíritu es vida y paz. Ver Romanos 8:6. Pocos comprenden cuán grande y todopoderoso es Dios, y cuán grande es su bondad al hacer posible que tengamos su mente. Ahora que entendemos que el Espíritu Santo imparte la vida eterna y las características espirituales de Dios, podemos comprender mejor la naturaleza y los atributos del Espíritu. Solo cuando uno nace de Dios en la resurrección, una persona se vuelve perfecta. 1 Juan 3:9. Cristo es el único ser humano hasta ahora nacido de Dios. Él es perfecto. Si Él, por así decirlo, vive su vida en nosotros por medio del Espíritu Santo, eso es lo mismo que decir que debemos vivir por toda palabra de Dios, porque Cristo es la palabra personificada. Cristo es la Biblia en acción. Tenemos a la mano el poder del dominio propio espiritual a medida que nos rendimos a su Espíritu. Tenemos la capacidad de crecer hacia un carácter perfecto como Dios. Por supuesto, si somos hijos de Dios, debemos crecer para llegar a ser como Él. Eso es cierto para todos los descendientes en la naturaleza. Heredan las características de sus padres. Es igualmente cierto del espíritu como lo es de la materia. Note, porque las cosas invisibles de Él, desde la creación del mundo, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por las cosas que son hechas, su eterno poder y deidad. Romanos 1:20. La creación física revela el atributo divino de Dios para reproducirnos a su imagen. La naturaleza se reproduce, por lo tanto revela que Dios lo hace. Y si Él es nuestro Padre, si somos engendrados de su simiente, el Espíritu Santo, seremos semejantes a Él. Eso es lo que el mundo no sabe. Ya que hay un Padre celestial y nosotros somos sus hijos engendrados, entonces Dios debe ser una familia. Y la iglesia de Dios debe estar compuesta por la familia engendrada de Dios. Es el Espíritu Santo el que une a la iglesia. Note la relación familiar en Génesis 4:6. Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, que significa Padre.
Es el mismo Espíritu por el cual somos colocados o sumergidos en la iglesia, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, la iglesia. 1 Corintios 12:13. En Hebreos 12:9, el Todopoderoso es llamado el Padre de los Espíritus. Finalmente, en la resurrección, seremos compuestos de espíritu, miembros de la familia divina. Juan 3:6. En la resurrección seremos transformados a cuerpos espirituales. 1 Corintios 15:44, imbuidos del poder de Dios. Fíjate con qué frecuencia en las Escrituras se nos declara herederos de la naturaleza divina, de un espíritu inmortal, incorruptible, perfecto y todopoderoso que posee la misma mente de Dios. Debemos ser partícipes plenos de la naturaleza divina. 2 de Pedro 1:4. Pero también podemos recibir una parte de ese poder en esta vida, ahora. La Iglesia Apostólica tenía ese poder, nosotros también podemos. Cada vez que nos convertimos en miembros de la familia engendrada de Dios, recibimos una porción, una semilla o germen del Espíritu Santo del Padre. También sobre los gentiles se derramó el don del Espíritu Santo. Hechos 10:45. Este regalo se llama semilla. Es derramado del Padre en el cielo y como gérmenes o espermatozoides que dan vida física, se une con el espíritu humano en cada una de las mentes en el momento de la conversión. Cada mente humana es como el núcleo de un huevo con el que se une el Espíritu Santo o semilla. Así como el óvulo en el vientre de una madre debe ser nutrido con alimento vivificante a través de la placenta, así también nosotros debemos ser nutridos por la palabra de Dios. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Juan 6:63. Esas palabras son la Biblia. Por eso el hombre debe vivir de toda palabra de Dios. Así como los nutrientes físicos que dan vida circulan en el útero de la madre, así debe circular la vida de Dios a través de nuestras mentes. Bebemos las palabras vivificantes de Dios de la Biblia a través de la lectura, el estudio y la meditación. Entonces, así como los venenos físicos son transportados a través del ombligo por el torrente sanguíneo lejos de un feto en el útero, debemos permitir que nuestros pecados pasen de nosotros al pedirle perdón a Dios a través de la oración, la sangre derramada de Cristo cargando figurativamente nuestros pecados. Pero esto no es todo. No solo las palabras de Dios deben fluir en nuestras mentes a través del estudio de la Biblia, sino que el Espíritu debe fluir en nuestras mentes. Observe que cada cristiano convertido recibe una semilla compuesta de espíritu, no de materia, que se une con el espíritu humano en cada mente humana arrepentida. Eso es lo que nos engendra. Pero ese germen espiritual debe crecer espiritualmente como el feto en el vientre de una madre. Que Cristo sea formado en vosotros, dijo Pablo en Galatas 4:19. Y debemos crecer en todas las cosas, en mentalidad espiritual, Efesios 4:15. ¿Cómo va a crecer esa semilla ahora unida a nuestra mente? Por la adición de más espíritu, por el suministro del Espíritu de Jesucristo, Filipenses 1:19. Agregado al germen que procede del Padre, debe haber un suministro continuo del Espíritu enviado por Jesucristo para que nuestras mentes crezcan espiritualmente hasta que nuestras mentes se vuelvan más y más espirituales, hasta que crezcamos en mentes espirituales maduras. El crecimiento espiritual viene a través de la oración ferviente y desgarradora. La mayoría de las personas no crecen espiritualmente porque no oran en serio. Así como a un feto en el vientre de una madre se le debe agregar sustancia física al óvulo y esperma original para que sea nueva vida física y se desarrolle, así debemos estar llenos de alimento espiritual, llenos del Espíritu, para que nuestras mentes crezcan espiritualmente. El Espíritu Santo de Cristo y el Padre puede ser comparado con una corriente de electricidad que fluye a través de una bombilla. Nosotros somos esa bombilla, pero no podría haber luz sin un filamento dentro de la bombilla. Ese filamento es comparable a la semilla espiritual del Padre. A medida que recibimos más del Espíritu de Dios, emitimos más poder, más luz. Nuestra luz literalmente llena la habitación. La expresión llenos del Espíritu, Efesios 5:18, no significa estar llenos de manifestaciones emocionales que provienen de la carne y no del Espíritu. Significa que somos imbuidos del Espíritu
cielo administrado por medio de Jesucristo en su oficio como sumo sacerdote. Note cómo Pablo explica esto en Romanos 8:9. Pero vosotros no vivís en la carne, no estamos motivados por pasiones carnales, sino en el Espíritu, motivados y guiados por el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ese es el Espíritu Santo en forma de semilla del Padre transmitiendo sus características. Pero fíjate en lo que Pablo agrega, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, es decir, el Espíritu Santo del Padre y Jesucristo, llenando nuestras mentes para que podamos crecer espiritualmente. Este engendramiento y crecimiento a través del Espíritu Santo, la mayoría de la gente nunca ha entendido. En el Antiguo Testamento, los hombres no oraban al Padre. Nadie se dirigió a Dios como Padre en los tiempos del Antiguo Testamento. Cristo vino a declarar quién es el Padre, a declarar que podemos ser engendrados por Él. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito, Cristo, el mismo Dios, que ascendió al seno del Padre, Él mismo lo ha declarado. Juan 1:18, traducción Panning. Entonces, ¿qué hay de los profetas y patriarcas de la antigüedad? ¿No tenían el mismo poder que podemos tener hoy? ¿No tenían el mismo poder que los apóstoles? ¿Cómo tuvieron acceso al Espíritu de Dios? A través de aquel que se convertiría en Cristo. Primera de Pedro 1:11. Cristo, uno de los miembros del reino de Dios, fue aquel que administró el Espíritu a Moisés, a Abel y a todos los profetas de la antigüedad. Envió el Espíritu Santo del Padre para que estuviera en ellos, para darles fe y poder. Y todos estos, habiendo obtenido buen testimonio por medio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados sin nosotros. Hebreos 11:39-40. No fue completamente revelado a los patriarcas y profetas cómo uno es engendrado y nacido en el reino de Dios. Solo sabían que por medio del Eterno, que vendría a dar su vida en rescate por muchos, ellos heredarían la vida eterna. Sabían que el Espíritu de Dios no estaba entonces disponible para la gente en general. Sabían que habría un camino nuevo y vivo, Hebreos 10:20, por lo que en el milenio todos tendrían acceso directo al Padre por medio de Cristo, para que los llamados pudieran participar del Espíritu de Dios, las arras de nuestra herencia, Efesios 1:14. Hoy podemos tener la vida y el poder de Dios como parte de nuestro ser, permitiéndonos vencer y dominar nuestra naturaleza humana. Las cualidades y entidades espirituales parecen tan irreales para la mayoría de las personas. Y no es de extrañar. Las cosas espirituales son invisibles, no percibidas por los sentidos hasta que se revelan por escrito en la Biblia. Cuando hablamos del Espíritu Santo, muchos no pueden captar su naturaleza. Sin embargo, la Biblia aclara la naturaleza del Espíritu. Note, Dios es Espíritu, Juan 4:24. La familia de Dios está compuesta de Espíritu. El Padre y el Hijo, que están compuestos de Espíritu, tienen forma definida. De un extremo a otro de la Biblia se nos habla de la forma y las partes de cada miembro de la familia. El Padre y el Hijo tienen cada uno cabeza, cabello, ojos, nariz, boca, brazos, dedos, torso, piernas, pies y partes internas. El hombre es a imagen de Dios. El hombre es materia, pero Dios es espíritu. El Espíritu Santo, como la materia, existe en varios estados. No solo compone a los miembros de la familia de Dios, también fluye a través de nuestras mentes y nos capacita para hacer buenas obras. Aunque el Padre y el Hijo están en lugares definidos el uno con respecto al otro, el Espíritu procede de ellos y llena el universo entero, así como el aire llena todo en la tierra. Note las palabras de David de que el Espíritu de Dios impregna todo. Salmo 139, del 7 al 11. El Espíritu es la vida de Dios. El aire contiene el oxígeno físico que da vida al hombre. Observe cuán similar es la comparación. El Espíritu Divino que llena todo el universo es el canal por el cual el Padre y el Hijo crean. El Espíritu de Dios transformó la energía creativa del Padre y el Hijo en el mundo físico que vemos a nuestro alrededor. El hombre no tiene tal atributo o poder nacido en él, pero el hombre puede formar herramientas que transformen la energía física gastada por el hombre en objetos visibles, en luz, calor y muchas otras manifestaciones físicas. El hombre está aquí en la tierra para aprender a desarrollar herramientas para un trabajo creativo, limitado, para entrenarse a sí mismo para la meta eterna,
convirtiéndose en parte de la familia de Dios, lo que significa compartir el control del espíritu creativo de Dios. Dios es una familia. El Padre que está en los cielos quiere que usted sea miembro de su familia divina. Puede ser su hijo si le entrega toda su vida. Cree todo lo que está en la Biblia. Cree que Cristo es su Salvador y lo obedece, y se llena del poder del Espíritu de Dios. Este conocimiento ahora le ha llegado. ¿Qué va a hacer al respecto?